El periodista de Univisión, Jorge Ramos, acude a la mañanera de este lunes en conferencia de prensa y cuestiona así al presidente López Obrador sobre el tema. Muertos, seguridad, violencia. El presidente así contestó. Escuchamos parte de lo que se dijo. A fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque de sus datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Una usted sabe que tragedia. Eso le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudo de eso. No, quiero por eso. traerla a México, donde estamos es ahora. que si nos vamos a esas cifras, sí, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. Usted conoce a los mexicanos, cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad. No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166,000 muertos en 5 años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo y respeto esas. El cuestionamiento, los datos duros, la postura del presidente, que ya sabemos no va a cambiar. El presidente tiene esta idea de que los problemas están focalizados en algunos estados. Esta mañana dijo que la Ciudad de México recibe a muchos estadounidenses que han venido a vivir a la capital, como una explicación del presidente de que México está tan bien en materia de seguridad que los estadounidenses prefieren venir a vivir a la Ciudad de México que quedarse en su país. Como siempre, pues los datos del presidente frente a la realidad y frente a la inquietud periodística que siempre habrá de cuestionarse frente a los propios datos incluso, ¿no? Porque esto aquí lo hemos dicho, ese PowerPoint, cuando habla de 80 muertos, de 60 muertos, bajó 4%, bajó 2%, eso significa que hubo 2 muertos menos o 3 muertos menos diarios. No habla necesariamente de un proceso de reducción. En todo caso, hemos dicho aquí, el problema radica en que esas cifras son los reportes que las fiscalías en los estados otorgan y no son precisamente confiables, ¿no? Desde ahí hemos dicho aquí y seguiremos insistiendo, esos datos que presenta el gobierno federal, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, no son del todo confiables, puesto que la fuente, que son las fiscalías, no son confiables. Pero bueno, esa es la postura oficial. Aquí siempre daremos a conocer también la postura oficial, como ustedes acaban de escuchar, este intercambio de ideas y de posiciones que tuvieron, de cuestionamientos y posicionamientos que tuvieron el presidente y uno de los periodistas que ha abordado insistentemente el tema, que es Jorge Ramos. También esta mañana un tema que ha inquietado desde el fin de semana pasado, sobre todo a los periodistas que acuden comúnmente a la cobertura de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, y es que el pasado viernes se dio a conocer, Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad Silkin, dio a conocer que en foros clandestinos de Internet, o en esto que se llama la Internet profunda o la Internet oscura, se compartió la base de datos con la información de datos personales de más de 300 periodistas que asisten diariamente a la conferencia de prensa del presidente López Obrador en Palacio Nacional. En esta lista, además de los nombres de los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, reporteros, todos pues quienes en una labor informativa acuden al Salón Tesorería
y que tienen que hacer un registro, un proceso de acreditación y dejar sus comprobantes, su pasaporte, su credencial del INE, su correo, su número telefónico, en fin, todos los datos que hay que acreditar y que pida en este caso la Presidencia de la República, en el que hay, pues ya le digo, pasaportes, identificaciones, RFC, nombres, correos electrónicos, teléfonos, direcciones, CURP, todos los datos personales se filtraron a la internet. Se supone que la Ley Federal de Acceso y Protección de Datos Personales obliga a toda instancia pública y privada que recopile información personal a mantener esa información a resguardo y hacer lo que tengan que hacer para que ese resguardo sea incluso contra posibles ataques electrónicos o cibernéticos y obtener de esa manera la información. Entiéndase, pues, que si una empresa o una dependencia, que puede ser el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, el INE o la Presidencia de la República, no hacen su tarea, no modernizan sus sistemas de protección cibernética e informática y son sujetos de filtraciones desde dentro o ataques externos, y ante la falta de inversión en componentes de seguridad, les pasa lo que terminó aceptando esta mañana el presidente López Obrador. Fue un hackeo, dice. Otro más. ¿Cuántos más? ¿Cuántos hackeos más? La pregunta es, ¿qué tan segura está la información que el gobierno federal tiene de usted y de mí y de todos? Porque tienen información. ¿Qué tan segura está la información, por ejemplo, del padrón del bienestar? De los beneficiarios, de sus números de cuenta, de sus direcciones. Aquí comenté hace 8 días que en Acapulco el nivel de ataque de la delincuencia llegó al punto de identificar quiénes habían recibido apoyos en Acapulco para irles a tocar la puerta y pedirles dinero. ¿Cómo consiguen los delincuentes esa información? Igual, compran la información, la obtienen en estos foros en donde la información del gobierno federal termina como en una coladera, filtrándose todo. ¿Esto que estoy diciendo es una exageración? ¿O es un reclamo abierto al gobierno para que hagan lo que tengan que hacer? Las indicaciones de austeridad que se dieron al gobierno, se dijo en su tiempo y en su momento, iban a tener este tipo de consecuencias ante la falta de inversión en la modernización de los sistemas de cómputo y de la adquisición de las licencias correspondientes para renovar los cortadores de fuego, las paredes de fuego y los antivirus y todo lo que se tiene que hacer ante un creciente nivel de violencia que hay también desde el punto de vista cibernético. Los fraudes, la suplantación de identidad, el robo de información. Y la duda, ¿se trata de un robo realmente, otro hackeo? ¿O ya hay problemas al interior del gobierno federal de filtraciones? ¿O hay una intención desde el gobierno federal de filtrar esta información? La duda está y tenemos que hacer la pregunta, Y está y tenemos que hacer la pregunta porque vean ustedes lo que dijo el presidente esta mañana sobre el tema. Ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron. Sí. Sí, fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. Todo aquí se aclara. Presidente, justo sobre este tema. Entonces, se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? No, pues ya,
No, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar, ¿no?, de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de, pues todos, de López Dóriga. Pues ahí la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto que pues lo toma a broma el presidente y se ríe del asunto delicado. Yo le quiero preguntar a usted, con toda honestidad, ¿se sentiría usted a gusto? ¿Se sentiría tranquilo, tranquila, si supiera que sus datos se difundieron en internet, sus datos personales, su INE, su teléfono, que usted pudiera entrar a una pantalla de internet y ver que están todos sus datos a disposición de cualquiera? ¿Se sentiría usted a gusto, cómodo? Es una pregunta muy respetuosa, por supuesto, que me parece que requiere una reflexión mucho más allá de la anécdota divertida como la hace ver el presidente López Obrador, y que es sumamente delicada, porque no es la primera vez que pasa. Y la pregunta, vuelvo a insistir, es ¿qué tan segura está la información que tiene en su poder el gobierno federal?